Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders y José Sandoval. No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 7 de la temporada número 2 de Se Regalan Preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que mencionamos muy casual, muy habitualmente y realmente nunca hemos profundizado o concientizado en el qué es el ego. Normalmente lo escuchamos, yo diría hasta más de una vez por semana, y decimos y pensamos cuántas cosas no has hecho por no quedar mal, por no pedir perdón, por no decir que sientes, por no intentar algo nuevo, por no salir de una relación, no porque no quieras, sino porque tu ego no te deja. Hemos dicho, no, es que ese tiene un ego inflado, su ego Súper y egoísta. súper egoísta. Creo ¿Pero que qué es el ego? justo para empezar a desmenuzar el pollo del ego, valdría mucho la pena saber, hay muchas formas de explicar qué es el ego, nos vamos a enfocar en la parte psicológica, que es justamente el hablar de cómo te relacionas contigo mismo. Y es que es parte de tu autoconcepto, de tu autoimagen y la manera en que proteges del cómo te sientes de expuesto. Esto quiere decir que también estás buscando, o sea, tu ego es parte del cómo necesito quedar afuera. Es diferente a la autoestima, pero a veces es como un jueguito bastante, o sea, podemos confundir el autoestima y el ego. Porque están muy cerca. Ajá. O sea, justo en nuestra preparación, al escarbar, ¿qué es ego? El ego en latín significa directamente yo. Entonces, al estar muy cerca, o sea, es el yo y la autoestima. Autoestima habla de cómo me estimo yo, cómo me quiero yo, cómo tengo esta relación conmigo. Por eso ese yo puede confundirse con esa autoestima. Al decir este yo, como tú lo ponías, es esta definición que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Qué me duele? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? O todas esas cosas que no sé sobre mí. Y entonces de ahí se construye esa autoestima al decir si soy capaz, si me siento bien, si sé en qué cosas que hago me siento bien, cómo al relacionarme con otros me siento bien, qué cosas hago bien y entonces creo esa imagen, esa relación buena conmigo. Por eso se están muy cerca y que incluso también es necesario para establecer límites con los otros. Las cosas que a mí no me gustan, las cosas que van en contra de mis principios y en las cuales pongo un límite con los otros. Y del cómo adaptarte también, ¿no? Como con el entorno. O sea, puede que, no sé, que quieras aparentar ser el fuerte, pero estás en un ámbito donde sí todo mundo es muy fuerte y muy rígido y así, y descubres que pues que te van a romper. A mí me pasó en un empleo que, pues sí, la gente era muy, ¿cómo describir? Muy dura, Ujú. muy agresiva y yo no soy así. Entonces a mí me costó mucho trabajo justamente porque sé lo que me gusta, sé lo que quiero, sé que no es mi carril. Entonces, para que tengamos un ego adecuado, que justamente ahorita lo platicábamos en nuestra preparación, como menciona José, ¿qué es un ego preparado o qué es un ego adecuado? Creo que para, para tener nuestro ego como medio equilibrado, primero vale la pena saber un poquito de quiénes somos o de qué nos gusta o a dónde vamos o qué estamos buscando. Y justo yo le platicaba que en algún momento en psicoterapia a mí me mandaron un ejercicio que era preguntarle a la gente de mi alrededor en diferentes tipos de relaciones, como pareja, como familiares y de trabajo, cómo me veían ellos como persona. Igual les comento como trabajadora, o sea, bueno, como colaboradora, como familiar
y como pareja. Y después hacía como la mezcla del cómo yo me veía en esos ámbitos. Es un excelente ejercicio porque ahí te das cuenta de si hace clic lo que estás tú pensando del que eres con lo que estás representando. Y también mencionábamos que hay personas que tienen una máscara gigantesca y entonces construyen un ego para lo que ven las demás personas, pero internamente soy otra persona. Y puede ser que sea para adaptarse, para mantener los límites, porque viven en un ambiente pues muy complicado o porque simplemente tienen miedo de mostrarse como son. Ahí creo que una pregunta que calza dentro de esto que estamos abordando es ¿qué definición tenemos de nosotros? Tú decías, debemos conocernos un poquito. Yo diría, estaría mucho mejor conocernos mucho. O sea, Sí, sí. el invertir tiempo en conocernos, porque y me va haciendo sentido, o sea, como muchas cosas que he escuchado sobre el ego, al pensar en cuando alguna vez hablaban de, es que tenemos que romper el ego. Ok, entendido como, para mí en este momento, ¿qué es lo que yo entiendo sobre mí? O sea, yo considero que siempre debo tener la razón, porque no sé, crea que soy mayor, que soy el que más sabe, soy el que se las sabe todas, el que es más inteligente. O sea, por alguna razón yo creo que debo tener la razón. Y entonces al romper cuando yo acepto que otro tiene la razón, que siento que se rompe dentro de mí, que siento contra qué siento que me estoy yendo, porque puede ser que no es tal cual, o sea, el que yo acepte que alguien más tiene la razón sobre algo simplemente no dice que soy menos inteligente, no dice que soy un perdedor, no dice que sea un tonto. Sí, sí. Son esas las cosas que estoy pensando al momento en que no quiero darle a otro la razón, que no me quiero ver débil, ¿qué es verse débil? O sea, que no quiero evitar el rechazo. Y es que ahorita que estás dando todos estos ejemplos, otra forma de que también podemos confundir el ego es que nos juega chueco. O sea, si él quiere, o sea, a fin de cuentas el ego es como tu sistema de protección. Entonces, puede que tú pienses que tú tienes la razón. Algunos ejemplos de que estás actuando desde el ego es que siempre en todas tus discusiones o conversaciones, siempre necesitas tener la razón porque entonces si no, eres un tonto o eres un perdedor. Si te hacen alguna crítica, aunque sea constructiva, aunque sea de tu mejor amigo, aunque sea de una persona que te lo está diciendo en buena onda, tú lo tomas así como, no manches, me está atacando, me quiere violentar esta persona. Te cuesta pedir perdón sin justificarte o reconocer un error. O sea, estos creo que van muy, muy de la mano. Buscas aprobación siempre, te cuesta cambiar de opinión, te engancha el reconocimiento, es decir, siempre estás buscando que te den likes, que te den halagos, tener un estatus, que tengas medallas y logros por todos lados, porque justamente es lo que estás buscando, que todas las demás personas de allá vean que tu Te máscara es validen. real, claro. Y entonces tu diálogo interno es muy duro. Eres un perdedor, eres un fracasado, entonces tienes que ser súper agresivo con la gente, tienes que desayunar gente en el desayuno y cosas así. Eso significa que tu sistema de protección está full, entonces tienes que voltearte a ver un poquito y decir, creo que esto está pasando algo conmigo. Y ahora, puesto justamente en esa línea en donde el ego es esa definición que tenemos sobre nosotros mismos, el ego nos protege de sentirnos incómodos cuando sentimos que estamos amenazados de alguna manera, pero también nos impide crecer, Ujú. porque entonces yo pienso, no sé, ya tengo 44 años, yo ya no aprendo más cosas, o ya no puedo hacer esto, o ya no puedo hacer lo otro, o ya no me voy a recuperar, o porque es parte de, o sea, no, es que, y a veces no nos damos cuenta porque esto lo arrastramos de mucho tiempo en donde cuando éramos pequeños nos decían, no, es que cuando ya llegas a cierta edad, olvídate, ya estas cosas no las vas a poder hacer, esto no va a pasar, ya no vas a poder recuperar, es que si te caes a esa edad ya no vuelves, o es que si a esta edad pierdes el trabajo ya no vas a conseguir otro, o sea, hay un sinnúmero de definiciones que vamos cargando ahí que se vuelven ese limitante. Entonces, ¿qué es lo que nos está deteniendo para hacer algo diferente? ¿Qué es lo que nos incomoda cuando nos hacen un reclamo, cuando nos piden que hagamos algo nuevo, cuando tenemos que cambiar de trabajo, de zona, de casa? ¿Qué es aquello que no nos está dejando mover? Porque es eso aquello que vamos a tener que romper en el ego. ¿Qué es lo que hace que me sienta amenazado? Porque a mí me pueden decir, oye, es que esto que hiciste está mal. No, yo no hago cosas Ujú. mal.
Bueno, pero es que tú lo hiciste está mal. No, pero es que yo no hago no, a ver, momento. Así, me equivoqué, multipliqué mal. ¿Y por qué no No, lo es que puedo tú me lo aceptar? estás diciendo porque te caigo mal. Sí, totalmente. Y entonces ya deja de ser aquello en donde estábamos de pronto haciendo algo y se volvió algo personal. Sí. Y también Entonces, ahorita, o sea, hablando de lo personal, es bien importante identificar que con el ego tan frágil podemos empezar a volvernos manipuladores, a volvernos esa persona que ya no queremos que esté en las reuniones, ¿sabes? Porque, ay, qué flojera, esta persona, así mencionas cualquier cosa y le cae así directo a él, o sea, hacemos un comentario general y cree que lo estamos atacando. O o la persona, ¿no? De que entonces empieza a tratar de controlar a los demás. Ay, sí, ¿viste que fulano de tal entonces está diciendo esto? Porque sí, claro, porque seguramente él es el favorito del jefe. Pero es que, o sea, empiezas a tornar un ambiente muy enfermo. ¿y qué hacemos frente a eso? O sea, ¿cómo nosotros caemos en ese juego? Porque eso también habla de nuestro ego. Cuando una persona está haciendo, por ejemplo, esto que hacemos, le damos importancia, no lo alimentamos o cómo respondemos, porque eso también habla de nosotros, o sea, de esa definición que tenemos de nosotros mismos, de ese ego que tenemos. Y entonces, claro, ahora sí me hace sentido más poderosamente lo que tú decías. ¿Puedo tener un ego bueno? Sí, si construyo una buena definición mía, si estoy constantemente modelando esa definición de acuerdo a lo que yo quiero y no dejando que inconscientemente dirija todo lo que yo hago. Entonces, cuando esto no se trabaja, cuando no hay ese desafío hacia el ego, cuando no tenemos esa conversación con el ego acerca de cómo soy o qué cosas quiero cambiar, hay un costo, Sí. porque puede ser ahí donde vemos que hay relaciones que no avanzan, que hay conversaciones que se tienen que dar pero no pasa. Porque es que si hablo de esto me voy a sentir vulnerable, es que si hablo de esto se van a dar cuenta que estoy en problemas, es que si hablo de esto se van a dar cuenta que necesito ayuda, es que si hablo de esto se van a dar cuenta que esto que hice estuvo mal y entonces voy a tener que pedir disculpas y no quiero pedir disculpas. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esas cosas que no hacemos por ese ego que nos detiene, que nos frena? Es bien complicado, creo que identificar cuando, cuando nuestro ego se vuelve nuestro enemigo, porque más bien actúa como nuestro peor enemigo, pero en nuestra cabeza es nuestro mejor amigo, porque es el que te Diríamos está diciendo la verdad. Diríamos que el ego es esa voz en la cabeza. Y ajá, es como tu Pepe Grillo, o sea, que te está diciendo, no, claro que no, estás actuando súper bien, o sea, que las demás personas piensen que estás siendo grosero, claro que no, es porque no te llegan, o cosas así, pero creo que vale la pena mucho, por ejemplo, en relaciones, cuando estamos pensando que solamente quiero tener la razón, creo que vale la pena pausar tantito y en lugar de estar pensando quién tiene la razón, el que está enfrente de mí o el que está acá, ponerte a pensar qué tipo de relación quiero construir, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en donde sea. Saber, si estoy teniendo una discusión en el trabajo, ¿vale la pena engancharme con ver quién se equivocó? ¿O vale mejor mucho más, darme cuenta, sí, ya está el error, cómo lo puedo solucionar para entonces tener una mejor relación laboral, que se solucionen los temas, que la gente se pueda acercar a mí si soy un líder? O sea, creo que ese puntito de 5 minutos y decir, a ver, ya sí, y él se equivocó, yo me equivoqué, da igual, la vida sigue, es como ese cambio de switch que podemos hacer para darle una cachetada al ego. Pero que además es lo que potencia ese momento, porque en vez de enfrascarse en esa discusión de quién tiene la razón y si es mejor lo mío que mi propuesta que la tuya, o que si yo no cometí el error y lo cometiste tú o lo que sea, vamos a ese punto en el cual, dejando de lado los egos, nos centramos en lo que hay que resolver, lo que hay que conseguir, cuál es la mejor solución, no importa de dónde venga, salimos con unos resultados increíbles y diferentes que no imaginamos. O sea, yo he Sí, visto eso en el trabajo muchas veces cuando, y a mí mismo en su momento me pasaba, es como decir, a ver, pero es que, como el decir, a ver, espera, él está proponiendo algo que es mejor que lo tuyo. Sí es mejor. Así que ya, esa es la solución, vámonos. Pero hacer eso es como el decir, parar, lo que tú decías, frenar, darse cuenta de realmente qué es lo que me está deteniendo, las ganas de tener la razón,
el que yo tenga que mostrar que soy más inteligente, que todas estas son como esas, el ego hablándome adentro de, no, es que tú eres más inteligente, tú tienes que salir Sí, con sí, la solución. No, es que tú eres el jefe, tú tienes que tener la razón. Es que tú eres el que más experiencia tiene, tienes que tener la razón. Y por estar escuchando esa conversación, no estoy escuchando lo que pasa afuera. Y en ese no escuchar lo que pasa afuera, me estoy perdiendo de una mejor solución. Me estoy perdiendo de algo bueno, me estoy perdiendo, bueno, una conversación de pareja, o sea, no me estoy dando cuenta que la otra persona me acaba de decir algo que buscaba que lo sí, pongamos ajá, sobre la mesa desde hace rato y por estar peleando, no, me lo perdí. O que se acaba de abrir y me acaba de decir algo que es súper importante y yo lo dejé pasar y es más, cometí un error grave porque dejé pasar algo cuando la otra persona se abrió y se vulnerabilizó y yo lo dejé pasar sí. porque estaba en mi conversación interna con mi ego. Entonces, en ese momento ese ego es un enemigo, es el enemigo que no nos está dejando caminar. Y entonces donde sí cae en toda esa connotación popular que tenemos del ego, en donde habla del orgullo, en donde habla de la soberbia, es que, porque normalmente en la connotación popular decimos que alguien tiene un ego muy grande cuando es una persona soberbia, cuando es una persona que se cree mejor que los demás. Y aquí es donde creo que se unen y por eso la sabiduría popular, llamemos, le da esa connotación al ego. Sin embargo, creo que valdría la pena no satanizarlo porque también, o sea, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando van a decir, y, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo quito? Ya no quiero tener ego. Y no, la verdad es que el ego también sirve, como mencionábamos, para establecer límites, para identificar y hacernos saber qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde estamos dispuestos a llegar y a dónde no, hasta dónde estamos dispuestos a ceder. Más bien creo que valdría la pena que en lugar de buscar cómo eliminarlo o cómo ya no sentir ego, busquemos que no sea el ego la persona que va al volante, sino que sea quizá nuestro copiloto, porque a fin de cuentas él va a estar buscando que siempre sea como nuestra protección, nuestro cuidador, nuestro Pepe Grillo. Pepe Grillo era justamente la persona que le decía como de, ten cuidado, no hagas esto, no mientas, no, no sé qué. O sea, si lo usamos como un consejero antes que un chofer que nos está llevando a cualquier lugar y entonces le damos libre acceso a todo, va a estar estupendo. Yo me gusta mucho la analogía que usabas en tanto ponerlo como copiloto, porque creo que muchas veces el error es ese, o sea, dejamos que conduzca, dejamos que sea el que nos lleve. Sin embargo, por todo lo que hemos venido hablando, si decimos que este ego es nuestra definición de nuestro yo, esa definición en la vida no es estática, Sí, no. porque la situación en la que hoy estamos es diferente a la situación a la que estábamos hace años y es diferente a la situación que vamos a tener dentro de unos años. Y entonces vamos a cambiar de acuerdo a esas situaciones, vamos a haber aprendido cosas, vamos a haber tenido experiencias diferentes que van a cambiar esa definición sobre nosotros mismos. Entonces hay que hacer esa recalibración con el copiloto para que Ujú. entonces el nuevo feedback venga con las nuevas cosas Entrar y a que pits de vez en cuando. entrar a pit de vez en cuando, hacer esa recalibración, porque entonces si no, quiere decir que simplemente los años están transcurriendo, pero nosotros no estamos experimentando nuevas cosas. Sí, como Solamente aprendiendo. estamos existiendo, no estamos Sí. aprendiendo. Ujú. Entonces, el cómo volvemos a ese ego un aliado, qué cosas hoy de nuestro ego nos frenan, qué cosas quisiéramos que sean diferentes, que cambien, qué, qué cosas queremos hacer nosotros diferentes. O qué hice, ¿no? Ya en el pasado, o sea, de, híjole, la verdad es que rompí una relación de muchos años porque, pues, me pesó más el ego de cómo iba yo a pedir una disculpa. O, Ah, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me da tanto miedo ver que la otra persona me vea como inferior, que me vea llorando, que me vea susceptible? Ahorita que mencionabas el tema de aprender, también es bastante importante el no ser tan duros con nosotros mismos. O sea, ahorita que están escuchando, no sea claro, es que entonces yo soy un egoísta y es que entonces mi ego es horrible. No, ya no sé, ya no tengo remedio, ya, o sea, no, necesito ir a que me curen de espanto. No, simplemente estamos actuando desde la manera en la que aprendimos. Pero justo como tú decías, si yo voy creciendo y voy aprendiendo de mis nuevas experiencias, voy como puliendo esa roquita y entonces ya empiezo a actuar desde, a ver, ok, ya rompí una relación.
O a lo mejor en este momento estás teniendo muchísimos conflictos con tu pareja porque los dos están actuando desde el ego. Ah, ¿qué crees? Ahora escuché el genial episodio número 7 y me di cuenta de que si en lugar de estar buscando un culpable buscamos una solución, vamos a mejorar. Y estaría estupendo que nos digan que ayudamos a que mejorara su relación en cualquier sentido. O en una ocasión, yo llegué a un lugar donde había una fuerte cultura de, como dicen en México, colgar cabezas de coyotes. O sea, encontrar culpables y colgar las Ah, cabezas de los culpables para que todos vieran que así no se hacían las cosas y ujú. que si alguien se equivocaba, iba a haber consecuencias. Es esto que tú decías. O sea, no es enfocarse en el problema, es enfocarse en la solución. Lo que resuelve las cosas es buscar una solución, no buscar quién lo hizo mal. Y entonces pasa, y yo sigo pensando en lo del ego porque realmente me ha generado maquinar mucho, porque, por ejemplo, cuando hablamos de dejarnos conducir por el ego, estamos diciendo entonces que incluso hasta lo podríamos ver como esto. O sea, si en nuestra mente imaginamos, hay una posición de copiloto y hay la posición en donde nosotros conducimos. O nos Entonces quiere ponemos en decir, automático. o nos ponemos en automático y nos lleva el ego a donde quiere. Pero Sí. entonces el ego, ¿qué es? Es esa definición inconsciente que tenemos ahí, que no la cambiamos, y en esa definición inconsciente, volviendo a lo que les decía hace un momento, entonces yo digo, no, es que yo no quiero ser culpable, pero como yo no quiero ser culpable, aunque haya tenido la culpa, busco que ¿A otro quién lo sea, echarle la vuelta? busco Claro. zafarme, busco decir, no, yo hice lo que a mí me correspondía, de ahí para adelante yo no puedo asegurar nada porque ya le tocaba a otro. O, o sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa definición que tenemos que estamos dejando que nos conduzca? ¿Cuáles son estas definiciones que tenemos que estamos dejando que sean las que resuelvan los problemas por nosotros, que sean las que enfrenten las situaciones por nosotros, que enfrenten una pelea con una pareja, que enfrenten un momento en donde nos enojamos con alguien? Ah, es que a mí nadie me puede decir en la calle groserías porque ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a venir a faltar el respeto? Da igual, o sea, ¿quién eres? A mí me puedes decir una grosería, yo no sé quién eres, me da igual, Sí. Y pero, pero no, me tengo que sentir aludido y entonces agarrar la grosería y ponérmela encima para decir, ah, es que a mí no me vas a llamar así. Nos no, y saber cuesta, justamente por qué te pegó, ¿no? O sea, porque si escuchaste una grosería es como, ah, me rompió esa grosería. ajá, Pero porque también siento, pasa, perdón, que hay personas que elegimos tener la razón antes que tener paz. Y justamente nosotros en algún momento lo platicábamos en una reunión con varias personas, entre hombres y mujeres, y era como, y es que yo en algún momento salí con una persona que era muy tranquila y entonces era como de, ¿tú por qué no peleas? Dame pelea, quiero sabor en la relación. Pasa, o sea, pasa que no toda la vida quieres estar en paz y zen, o ah, puedes estar en paz y zen, pero me siento ¿cuántas veces identificado. pero cuántas veces has elegido ese conflicto, ese yo soy el mejor, yo tengo la razón, antes de, a ver, ya, voy a tener paz? Parte, por ejemplo, de esas definiciones que cargamos en el ego, cuando te decía que me sentí identificado alguna vez yo en una relación de pareja era lo que veía, porque más o menos era, si tú no me celas es porque no me amas. Ujú. Y entonces esa definición estaba metida ahí en ese ego y entonces yo tenía que celar Que porque ser si no, no. celoso. Y fue una conversación así, o sea, tú quieres que te monte problema, quieres que te diga, ¿por qué quieres que te monte el problema? Sí, Escoge, con este que acaba de pasar, ya, con este O sea, si te das cuenta de a dónde estamos llevando la conversación, de qué es lo que estamos diciendo y fue como un momento de reflexionar acerca de qué definición tengo yo ahí, qué es lo que yo estoy diciendo, es que si no hace esto, entonces no pasa esto. o Porque qué nuestra herida cabeza estoy muchas tapando. veces está llena de eso, de esas heridas que taparon o que tapamos con un aprendizaje de esa naturaleza, Ujú. porque no todo lo que aprendemos es bueno, porque Sí, no todas las conclusiones que sacamos nos sirven. O sea, hay conclusiones que sacamos de situaciones que vivimos que nos hacen daño, que las seguimos cargando hasta hoy. y entonces Entonces, aprendemos a tener que tener una coraza. y entonces nuestro ego está haciendo una coraza. Hoy ese ego nos defiende tanto para que no nos hagan daño como para que no podamos sentir más, porque es que sentir más está mal. Entonces, creo que no estamos hablando de eliminar el ego, sino más bien de entender que
qué está decidiendo por nosotros y cuándo lo está haciendo. Y si estamos de acuerdo con esas decisiones. Y qué definiciones queremos cambiar, qué decisiones queremos cambiar. Hay que aprender a hacer un road trip con el ego. Agarrar una carretera de 100 kilómetros o más. Sí. Y tener una larga conversación. ¿Cómo nos hacen sentir estas cosas? O sea, incluso decíamos, el ego puede no dejarnos crecer. Estoy frenándome por ego, porque yo ya no aprendo esto, porque estoy muy viejo para aprender esto. Sí hay cosas que es más fácil aprender cuando uno es pequeño, pero siempre podemos aprender a hacer algo. A veces es parte de ese ego el decir, no, es que yo no puedo hacer esto porque ya no puedo hacerlo. Y al primer intento resulta que sí. ¿Qué definición tenemos de nosotros mismos? Y cómo estas definiciones nos están limitando. Espero que nos vayamos con una idea más clara del ego y preguntémonos qué relación tenemos con esa definición de nosotros mismos, qué relación tenemos con nuestro ego y qué relación queremos tener. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.